Hoy día vamos a desarrollar en la noche un evento que esperamos Dios pueda usar grandemente y tenemos la esperanza de que Dios traiga salvación. Eso implica que nosotros hagamos nuestra parte y por esa razón hemos estado compartiendo también estos últimos domingos un tema que justamente desarrolla toda esta parte. Y es que debemos tener una fe contagiosa. Esto es lo que nosotros hemos estado aprendiendo por los domingos que se han venido dando. Y hablábamos de tener una fe contagiosa, no porque tenemos la responsabilidad de compartir a Cristo. Definitivamente esta es una responsabilidad, pero no queremos necesariamente repetir lo que ya sabemos. Sabemos que debemos compartir a Jesús. El detalle está que no siempre las personas que no conocen de Jesús quieren lo que nosotros tenemos para compartir. Y cuando nosotros vamos a la Biblia nos damos cuenta que los cristianos que tú puedes ver en la Escritura, tenían una fe que se contagiaba, que corría, que se movía y que a través de la vida que ellos tenían iban permeando el imperio romano donde ellos estuvieron viviendo. Y como habíamos hablado el primer día que desarrollamos esto, pues el imperio donde estuvieron terminó de cambiar drásticamente con los años. Y aunque no todo fue para bien en su momento, ellos movieron los cimientos de la población, de la sociedad donde ellos se encontraban. Por esa razón hemos venido aprendiendo algunos principios para que eso pueda suceder en nosotros, porque queremos realmente que eso suceda en nuestra iglesia y también como hijos de Dios en nuestro corazón. Eso implica algunas cosas. Lo primero es que hay que entender cuál es nuestro rol, cuál es nuestro papel. Y eso lo vimos el primer día. Somos testigos, somos personas que tenemos que atestiguar la obra de Jesús. No solamente el hecho de que vino, murió, sino que resucitó. Y los primeros cristianos fueron testigos de eso. Aunque nosotros no podemos viajar 2000 años atrás, lo que sí podemos hacer es atestiguar de la obra de Jesús en nosotros. Porque con su poder y su transformación nosotros podemos dar a conocer ello. Y nosotros podemos y debemos trabajar como testigos, porque este es nuestro rol. Pero esto no se puede hacer ajeno a la realidad del Espíritu Santo en nosotros. Por eso la semana anterior aprendimos acerca de cuál es el papel del Espíritu Santo en nosotros. Si como hijos de Dios no permitimos que el Espíritu nos controle, simplemente esto es una ilusión, simplemente es un buen deseo, pero no se va a llevar a cabo como se espera, porque realmente esto juega el papel exacto, no solamente nuestro rol, nuestra parte, entendiendo nuestra labor, sino lo que Dios hace a través de su Espíritu en mí. Pero hoy, para completar y ver bien todo el esquema de lo que esto es, no podemos pasar por alto el mensaje que nosotros comunicamos. Porque no solamente es el Espíritu Santo, no solamente soy yo, sino el mensaje que es el que cambia las personas. Y justamente es ahí donde nos vamos a centrar. El Evangelio, el motor de la iglesia. Si tú en algún momento has tenido la oportunidad de querer buscar un carro para poder obtenerlo, tú te habrás percatado que si tú buscas en Facebook o en alguna de las redes alguien que está vendiendo un carro, pues tú te vas a dar cuenta que a veces vas a encontrar precios exorbitantes, ¿no? Y por ahí, si de pronto tú encuentras un carro que es una ganga y te das cuenta que el precio es muy barato, pero el carro se ve bien parado, tú ves las fotos y tú dices, wow, ¿no? ¿De dónde sale? Tú comienzas a revisar la descripción y de pronto dices, ah, sí, tiene 4 llantas, o tiene gas, o tiene esto, no, pero no tiene motor. No tiene mucho sentido, ¿no? De pronto tú puedes encontrar una ganga ahí, pero la sorpresa es que no tiene lo más importante, ¿no? Una iglesia sin el evangelio correcto ya no es iglesia. Puede ser cualquier otra cosa, simplemente no es iglesia. Porque nosotros somos iglesia porque predicamos un evangelio y ese evangelio es lo que le da sentido a lo que somos en realidad. Tener una iglesia sin el evangelio correcto y no entender el evangelio como iglesia es como tener un carro sin motor. Es como no tener la esencia. Es como hacer arroz con pollo sin pollo o sin arroz. ¿Te imaginas? No tiene mucho sentido, porque en realidad es la esencia de lo que somos. Es lo que nos hace cuerpo de Cristo, a diferencia de una organización o un club social. Cuando nosotros vamos a la Biblia vamos a encontrar eso y por esa razón hoy día vamos a desarrollar eso. Y te voy a pedir que por favor vayas a tu Biblia en Gálatas capítulo 1, versículo 1 en adelante. Vamos a leer esta porción porque es ahí donde nos vamos a detener. En Gálatas capítulo 1, versículo 1 en adelante. Dice así, Gálatas 1, verso 1. Dice así, Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo
y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos, y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, sea maldito. Eso es lo que significa. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea maldito, sea anatema. Oremos. Señor bueno, una vez más que venimos aquí, como cada domingo, a pedir tu dirección, queremos pedir, Padre Santo, que nos puedas hablar, que tu Espíritu nos dé discernimiento y nos ayudes a estar alineados a lo que tú quieres para nosotros. Señor, sedúcenos con tu palabra, con el poder de tu Espíritu y a través de lo que vamos a compartir en este momento, en tu verdad, ayúdanos a entender lo que pides de nosotros. Las áreas donde tú quieres trabajar, trabájalas, Señor, y te oramos, Señor, para que nos des esa dirección ahora. Te lo dejamos en tus manos y lo pedimos en Jesús. Amén. Cuando nosotros leemos esta porción, veremos que hay todo un contexto detrás. Esta es una carta que escribe Pablo, y lo más probable es que en algún momento la has leído. Si te das cuenta, lo que acabamos de leer es el inicio de la carta, es el saludo, es casi lo que él escribe protocolarmente a muchas personas. Pero Pablo nunca escribe al azar, y cuando él escribe, tiene una razón de por medio. En estas palabras tú te vas a dar cuenta que hay mucho poder, pero hay que entender lo que está pasando, porque Pablo está hablando de su apostolado y también está hablando de los cristianos que están en Galacia. No está hablando de una iglesia, está hablando de varias iglesias que están en una región que se llamaba Galacia. Pablo había tenido la oportunidad de conocerlos y de hecho de formar esas iglesias. Es por eso que hay que entender un poco el contexto para que esto pase. ¿Qué podríamos mencionar para poder entenderlo? En primer lugar, tienes que saber que los primeros cristianos, ya lo vimos el primer día de la enseñanza, fueron judíos. El evangelio comenzó a correr en Jerusalén, donde todos los que en su mayoría vivían ahí eran judíos. Por lo tanto, eran practicantes de la ley, judaizantes, personas que guardaban el judaísmo. Y en medio de todo lo que ellos hacían, ellos comprendían que esperaban un Mesías, y cuando vino Jesús, muchos se convirtieron. Lo vimos el primer día de las enseñanzas y también el domingo pasado. La transformación de estas personas llevó a que la iglesia corra, y en un momento el evangelio comenzó a llegar a los gentiles, a las personas que no eran judías. Pero en este momento tú te vas a dar cuenta que las personas que iniciaron en la iglesia eran personas que no solamente decían ser judías nacionalmente, sino que guardaban las prácticas judías, la ley ceremonial del Antiguo Testamento, y todo eso no lo habían hecho por un año o 2 años, era toda su vida. Algunos de ellos habían practicado la ley hasta el punto de ser fariseos, lo que significaba que ellos eran personas bastante doctas en el conocimiento de la palabra. Habían sido instruidos para leer y escribir, y de una manera muy particular, al leer la escritura, ellos la memorizaban. Esto no era lo que pasaba con los gentiles. Por otro lado, mientras que esto va sucediendo, aparece el apóstol Pablo. Dios lo llama no como un pastor, no simplemente como un obispo, lo llama como un apóstol. Se revela a él en persona, y así como a los apóstoles que vivieron con Jesús y que después de resucitar estuvieron con él, Pablo va a tener un encuentro directo con Jesús. Muy diferente de nosotros, que podemos conocer a Jesús en espíritu. Él lo vio en la carne, Jesús apareció junto a él. Y nosotros no sabemos muy bien cómo se desenvuelve eso, pero en los primeros capítulos de Gálatas él va a explicar cómo es que después de que él tiene su encuentro con Jesús, él va a tener un tiempo en el desierto en Arabia, y Jesús se le va a manifestar y él le va a mostrar el evangelio. De tal manera que él tenía algo distinto con los demás. Él había visto a Jesús después de su resurrección. Por eso él dice que es un apóstol, pero como abortado, ¿no? Como al final, literalmente, de todo. Porque él no era cualquier hombre. Él había sido puesto para fundar parte de la iglesia y al mismo tiempo para darnos parte de toda la revelación que nosotros ahora creemos. Más del 50% del Nuevo Testamento fue escrito por Pablo, así que no estamos hablando de cualquier hombre. Este es un hombre que literalmente, cuando era cuestionado, pues mucho estaba en juego, porque en su persona estaba en juego el evangelio. Por esa razón, cuando tú ves esto, te das cuenta que Pablo va a defender su evangelio,
Y en medio de eso, cuando él predicó, él fue el que alcanzó a estas personas en Galacia, que en este instante habían rechazado el apostolado de Pablo, habían dicho que Pablo estaba enseñando un evangelio que no era el correcto, y ellos habían comenzado a mezclarse con algunas enseñanzas que el judaísmo había distorsionado, porque en aquel entonces estaban los que se llamaron los judaizantes. Algunos creyentes que habían entendido que en Jesús estaba el Mesías, creían que a través de él había salvación, pero no les cabía en la cabeza cómo alguien podía llegar a Cristo sin pasar primero por la ley. Y como habían gente que no era judía, que desde pequeños no se habían circuncidado, que no habían guardado la ley ceremonial, que no habían memorizado la Torá y no habían hecho todas estas prácticas, ahora venían los gentiles y entre comillas de forma gratuita y muy fácil podían aceptar a Jesús y ser salvos. No les gustaba esto. Ellos tenían en su mente que era necesario calificar para tener fe y por esa razón ellos comenzaron a imponer dentro del mundo cristiano que los gentiles que no eran judíos, antes de creer en Jesús tenían que guardar la ley, tenían que circuncidarse y guardar ciertas prácticas, incluso hasta humanas como los ritos de lavarse las manos y muchas otras cosas más. Detrás de todo eso te das cuenta que estos hombres estaban menospreciando la cruz de Jesús. Y para Pablo esto no era cosa pequeña. Mira, cuando tú lees la carta de Pablo a los Gálatas te vas a dar cuenta que Pablo tenía claramente lo que estaba pasando en su cabeza y nunca lo va a escribir con palabras muy ligeras. Él cuando escribe la carta de Gálatas lo escribe molesto, fastidiado, incómodo, y tú lo vas a ver en sus palabras. Si tú lees la carta de Gálatas, vas a llegar al final en donde prácticamente Pablo va a decir, y yo tengo las marcas de Cristo en mi espalda, he pagado un precio por seguirle, así que espero que este tema esté zanjado y hasta aquí nomás lo vamos a hablar. No lo dice exactamente con esas palabras, pero eso es lo que da a entender. Ni siquiera a los corintios, que habían vivido una vida cristiana con una libertad distorsionada y que habían hablado del amor de una manera corrompida, se les había hablado tan duramente como a ellos. Si había un cristiano netamente carnal, eran los de Galacia, y no porque necesariamente estaban promoviendo pecados vergonzosos, sino porque lo que ellos estaban creyendo era que Cristo no era suficiente y yo necesitaba, por medio de mis obras, de lo que puedo hacer con mis manos, calificar para obtener la salvación. Y esto no era nada correcto y no había nada peor que pervertir el evangelio de Jesucristo. Porque tú y yo sabemos hasta este momento, si has aprendido la Biblia, que no hay nada de tus obras que pueda hacerte acepto delante de Dios. Nosotros no podemos calificar en santidad para con Dios y tener un lugar seguro en el cielo si no es que Jesús muere en la cruz por nosotros. Porque ninguno de nosotros hemos podido pagar el precio de vivir una vida perfecta en base a la ley. Solo lo hizo Jesús. Y viviendo perfectamente murió por nosotros. Y no solo murió, sino que resucitó. Y eso nos enseña una cosa. No solamente Dios ha liberado el poder del pecado en tu corazón, sino Dios espera que lo que antes no podías hacer sin Cristo, ahora sí lo puedas hacer. Que tú puedas cambiar los hábitos que antes tenías y que literalmente ahora tengas una vida nueva. Dios no está diciendo simplemente que tú deberías asegurarte tener la salvación y llegar al cielo, sino debes tener una vida nueva en el poder del Espíritu Santo, en el poder de Dios. Y por esa razón nosotros tenemos claro que el Evangelio trata de eso, no de nuestras capacidades, no de nuestras fuerzas, sino del poder de Dios en nosotros. Eso está fácil y hasta eso está entendible. Y la mayoría de nosotros vamos a decir, pues esto ya lo sé, hermano. Eso está muy bien. A mí nadie me está obligando necesariamente a sacrificar un animal, a guardar las ceremonias de la ley y cumplir ciertos ritos. Definitivamente no, eso no es nuestro contexto. Pero curiosamente en nuestros tiempos nosotros como cristianos sí podemos caer en no confiar en el poder de Dios y sí en nuestras manos, y sí en nuestras capacidades, en sí en mi independencia de Dios, porque hay ciertas cosas que parecen espirituales cuando la fuente en realidad no lo es. Por esa razón tú vas a ver algunos puntos importantes aquí. Lo primero es que todos tenemos un llamado a vivir en el Evangelio, que es lo que Pablo está hablando. Todos hemos sido llamados a tomar de ese Evangelio y vivir de él. De hecho, tenemos vida por él, pero caminamos también a través de él y no todos los hijos de Dios han entendido qué significa eso. En el versículo 4 dice, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo,
conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Jesucristo se dio a sí mismo por nuestros pecados, para romper el poder del pecado y librarnos del presente siglo malo. ¿Cuál es ese presente siglo malo? Es el tiempo en el que nosotros vivimos ahora, después de Génesis 3, donde el pecado nos esclaviza, donde el pecado no nos deja agradar a Dios, y detrás de eso existe un sistema que es gobernado por Satanás para impulsar nuestra carne y no vivir en el poder del Espíritu. Cristo murió para que tú no seas esclavo de la carne ni del pecado, para que no te muevas autónomamente, sino que el Espíritu de Dios te controle. Y Pablo lo tenía claramente. Él comienza saludando y con sus palabras, en su saludo, está dando mucho que hablar en la mente de los que están leyendo esta carta. Les está diciendo de manera directa, ustedes no deben vivir autónomamente de Dios. Y por esa razón tú ves aquí que el Evangelio es lo céntrico para Pablo. Toda la carta de Gálatas trata acerca de cómo esta iglesia había pervertido el Evangelio. Y por esa razón uno tiene que entender qué es el Evangelio. Porque hasta este momento hablamos del Evangelio, pero no hemos definido qué cosa es. Bueno, el Evangelio es lo siguiente. Si lo definimos, podemos decirlo de esta manera. Es la buena noticia de los hechos de Dios en la historia de la humanidad, en la persona de Cristo, para la gloria de su nombre y para el bien de su pueblo. Todo eso. La mayoría de las veces nosotros pensamos que el Evangelio es que Cristo murió, se fue sepultado y resucitó. Pero créeme que aunque eso es cierto, no está completo. Es mucho más amplio, es mucho más grande. Porque no es tan simple como decir que Cristo murió y resucitó. Definitivamente esa es la parte, pero aquí mucho más carne todavía. Por eso el Evangelio es una buena noticia de los hechos de Dios. El Evangelio no es algo que tú haces, es algo que Dios ya hizo. El Evangelio no es algo que tú piensas, no es una filosofía de vida, no es algo abstracto, es algo que sucedió. Es algo que está marcado en el libro de historia de Dios, que en un momento determinado se convirtió en una realidad. Así como que estás vivo y eres real, el Evangelio son hechos reales que sucedieron en la historia de la humanidad a través de la persona de Jesús, para su gloria y para el bien del pueblo de Dios. Cuando nosotros hablamos de vivir dentro del Evangelio, no estamos hablando de algo que me parece que puedo cumplir, que es algo opcional, una filosofía de vida en la que yo me puedo acomodar. No, estás hablando de algo que modifica el entorno donde tú estás y tú te acomodas a él porque crees lo que ha pasado, lo que Dios ha dicho que ha hecho. El Evangelio son hechos. No son simplemente pensamientos, no son solo verdades, son realidades. Y tienen que ver con la encarnación de Dios en la persona de Jesús, tiene que ver con su perfecta vida y cómo Él cumplió la ley de Dios para pagar el precio de nuestros pecados, tiene que ver con cómo Él fue crucificado y pagó el precio en nuestro lugar, y detrás de eso pagó justamente la deuda de la justificación de los pecados que teníamos. Él fue sepultado y después de 3 días Él resucitó, y esta parte no queda ahí porque después de eso Él fue llevado a un trono arriba donde merece toda la gloria. Todo eso es el Evangelio. No es solamente que Jesús murió, fue sepultado y resucitó. Es más que eso. Porque cuando yo entiendo el tamaño de lo que es el Evangelio, entonces hay ciertas cosas que ya no salen de la ecuación. Hay ciertas cosas que no se van afuera. Y justamente es ahí donde nosotros queremos girar. Porque cuando yo entiendo el Evangelio, debo comprender lo que Dios espera de mí. Por esa razón es importante que entendamos cómo es la vida de un cristiano, o cómo espera Dios que sea la vida de un hijo de Dios que está centrada su vida en el Evangelio, que entiende estas verdades, que es consciente de lo que pasó y acomoda su vida frente a esa realidad. Bueno, vamos a ver 4 cosas. 4 cosas que de una forma específica deben pasar en la vida de un cristiano que entiende, cree y ve el Evangelio. Lo primero es que todo está centrado en la persona de Jesús. Vive centrado en el nombre de Jesús. En el versículo 3 al final dice, nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo. Jesús mismo voluntariamente entregó su cuerpo, su vida. Dios envió al Hijo y el Espíritu perfeccionó la obra de Jesucristo en nosotros. Cuando nosotros entendemos el Evangelio, tenemos que saber que el protagonista es Jesús. No es algo que tú has hecho, es algo que Él ha hecho y tiene consecuencias en ti. Pero esto es más que simplemente decir, bueno, aplaudamos a Jesús. Es que tiene que ser visible en ti. Tú tienes que, de alguna forma, mostrar que Jesús es importante para ti. La gente en nuestros tiempos
usa de la religión y hace pensar que a veces Dios es importante para nosotros cuando cuelgan un cuadro en su casa, se ponen un crucifijo o posiblemente un polo. Y aunque varias veces hemos satanizado esas cosas porque de alguna manera nos hablan de religión, en el fondo también tiene algo correcto. Y es que Cristo no pasa desapercibido en la vida de ciertas personas. Un hijo de Dios correcto, que entiende quién es Jesús para sí mismo, no puede hacer pasar que el nombre de Jesús pase desapercibido. Es obvio, es evidente. Pablo, cuando escribe las cartas de Gálatas y todas las otras cartas, si tú te pones a mirar en un solo capítulo, de hecho hacemos ese ejercicio en el seminario, nos sentamos, nos dividimos los capítulos y nos dicen, encuentra cuántas veces Pablo menciona a Jesús en cada capítulo. Y cada uno va diciendo 5, 7, 8, 10, 20. Y te das cuenta que Pablo era un fanático de Jesús. Todo el tiempo está hablando del redimido, del Salvador, de la sangre de Jesús, del que pagó nuestros pecados, del que pagó el precio, nuestra redención, de su obra, de aquel que murió por nosotros. Hay un montón de formas en las que Pablo va a hablar de Jesús porque está pensando siempre en la persona de Jesús. Si Pablo estuviera con nosotros y tuviera redes, en su mural tú tendrías la imagen de Jesús y tendrías su nombre. Él tendría un polo de Jesús aquí. Se tatuaría el nombre de Jesús. Sí, algunos quizás no piensen que lo haría, pero yo estoy seguro que se lo haría. Definitivamente, Pablo estaba loco con el nombre de Jesús. El detalle es que nosotros a veces no lo hacemos ver así. A veces nosotros somos cristianos y bueno, sí entendemos que Jesús nos salvó y es nuestro Salvador y hasta le cantamos, pero a veces pasa desapercibido su nombre. A veces somos más fanáticos de Messi o de Cristiano Ronaldo o de un videojuego o de un actor o de alguna serie que de Jesús. ¿Y sabes cómo es un fanático de un jugador? Se corta el pelo hasta parecer él, ¿no? Se compra su camiseta con el mismo número y cuando juega se la pone y la muestra, ¿no? Y se la compra de marca, ¿no? La propia. Porque son fanáticos, porque les gusta, ¿no? ¿Has visto al que le gusta hablar de política? Es su cumpleaños de su mamá y él en vez de darle palabras a su mamá habla de política. Porque está metido en eso, porque es fanático. El que entiende quién es Jesús, habla de él, no pasa desapercibido, es parte de su vida y es notorio. ¿Qué tan obvio es Jesús en ti? Esto puede parecer superficial, pero cuando tú entiendes que Jesús es tu Salvador, no solamente hablas de él, tú le preguntas a él cuando vas a trabajar, tú le preguntas a él si vas a emprender algo, tú consideras a tu Señor en medio de esto porque entiendes dónde está él. Entonces ya no se trata simplemente de tener a Jesús adelante con un polo, es que tú consideras su persona y en medio de tu vida tú lo posicionas correctamente para promover lo que vas a hacer. Antes de hacerlo y considerando los pensamientos que tú tienes, todas esas cosas hacen ver a una persona que tiene a Jesús en el centro. Pero eso no es lo único. Lo segundo es que la persona que vive centrada en el Evangelio entiende la realidad de la obra de Jesús en sí mismo. Y por lo tanto es una persona que vive en el espíritu mortificando la carne. Las dos cosas son diferentes, pero suceden al mismo tiempo. Vives en el espíritu mortificando la carne. Mortificar significa matar, asesinar, cruzar con una espada, que es lo que significa literalmente. El texto nos dice que Jesucristo se dio a sí mismo por nuestros pecados. Jesús vino a la cruz, murió por nosotros, no simplemente para que nosotros sepamos que Él vino a morir. Él vino a liberarnos del poder del pecado. Él murió, pero también resucitó para que tengamos una vida nueva. Y cuando nosotros hablamos de esta parte, no nos estamos refiriendo solamente a que yo entienda el Evangelio, es que yo debo comprobar el Evangelio. En mi vida se debe ver el poder transformador de cambiar mi carácter, mi mente, y todas estas cosas deben ser notorias en mí. Hay un texto bastante conocido que está en Romanos. Y es la base de lo que en este momento vamos a mencionar. Romanos 8:13 dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Mira, este texto, si tú lo lees rápido, vas a pensar que si pecas, vas a perder la vida o vas a perder la vida eterna. Y no es lo que quiere decir. El texto tiene una connotación mucho más amplia, en donde se nos está diciendo que mi carne debe perder fuerza en mi ser. Yo debo no solamente estar satisfecho con aceptar a Cristo en mi corazón, ver a Dios hablarme, sino ver cómo transforma mi voluntad. No estamos hablando solo de mi mente, también mi voluntad. Mi intención de hacer lo correcto y de hacer lo incorrecto debe ser transformada en mí.
Cuando nosotros vemos la Biblia, nosotros vemos que la Escritura nos dice que cuando las personas se acercan a Dios, la profecía dice que Dios nos dará un corazón nuevo de carne. También la Biblia dice que nuestro corazón es engañoso, perverso. ¿Quién lo conocerá? ¿Quién va a confiar en él? Pero una vez que tú aceptas a Cristo, Dios comienza a transformar tu corazón. De tal manera que Dios está esperando que tú comiences a amar lo que Él ama y que odies lo que Él odia. El problema es que cuando nuestra carne tiene poder, nosotros amamos el pecado y odiamos vivir santamente. No nos gusta, nos incomoda porque la carne tiene poder en nosotros. Lo que la Biblia nos enseña de manera específica es que yo debo mortificar la carne hasta el punto que nazca en este corazón hacer lo correcto. No significa que soy perfecto, no significa que yo no me equivoco o peco, significa que mi corazón está inclinado hacia Dios. Y esto es algo que Dios dice que se puede y se debe hacer. Muchos hombres de Dios han estudiado este tema y uno de ellos se llamó John Owen, un siervo de hace muchos años. Él dice lo siguiente, estudiando este mismo texto, tengo 3 citas de él que te quiero mostrar para poder aclarar un poco lo que realmente esto significa. Él dice que mortificar la carne es hacer que el espíritu se lleve el poder, vida, vigor y fuerza que producen sus efectos. Cuando yo soy hijo de Dios y yo mortifico la carne, yo le quito el peso a mi carne y se le entrego al espíritu. Para que mi espíritu, el Espíritu Santo de Dios que está en mí, tenga más fuerza, sea el que se mueva. Yo promuevo el avance del espíritu en mí y no el de mi carne. Y fuera de esas cosas, yo hago intencionalmente cosas para matar la voluntad de mi corazón que quiere hacer lo incorrecto. Por esa razón, él tiene otra cita que describe qué significa eso. Él dice, matar a un hombre o todo ser viviente es arrebatar el principio de toda su fuerza, vigor y poder, de manera que no pueda actuar, ejercer o realizar alguna acción de manera adecuada por sí mismo. ¿Qué tan fuerte es tu carne en ti? No estamos hablando que tú sabes que debes hacer lo correcto. Estamos hablando de cómo has trabajado para que tu voluntad se quiebre a través del Espíritu Santo para que seas más consecuente para obedecerle. ¿Qué tanto tú te has movido seriamente para que tengas un corazón nuevo, cada vez más limpio, como dice el texto, en donde es promovida la voluntad de Dios y dejado a un lado a la voluntad humana? Eso es definitivamente difícil, pero es necesario. Por eso John Owen también dice lo siguiente: el vigor, poder y consuelo de nuestra nueva vida espiritual dependen de la mortificación de las obras de la carne. El creyente que no ha dejado que el espíritu tome el control y ha hecho el esfuerzo necesario para mortificar la carne hasta ese punto, simplemente no ha crecido nada. Y uno dice, ¿qué tanto así? Sí, hermano, porque lo que puedes haber hecho no es en el poder del Espíritu, sino de tu carne. Y Dios no murió, como dice el texto que leímos al principio, en la cruz para que vivas en tus fuerzas, sino en la dependencia del Espíritu. Muchos son los cristianos que en nuestro tiempo se dice tienen un cristianismo light. Y no es porque saben poco de la Biblia necesariamente, aunque lo es porque no toman del Espíritu para hacer su vida, sino dependen de lo que saben, de lo que hacen, de lo que ven los demás, de lo que juzgan los demás y no de lo que juzga Dios, que es el corazón. Y cuando nosotros vemos eso en la Biblia, nos vamos a dar cuenta que solo hay una forma específica de mortificar la carne, y es literalmente quitándole el control. Voy a ejemplificar la carne como un perro de este tipo, ¿no? Hay bestias, animales gigantes, ¿no? Pero vamos a tomar un pitbull en este caso. Tú has visto cómo son estos animales, no todos son así, pero imaginemos que tenemos a uno que realmente no lo podemos controlar, que si lo dejamos suelto, aquí la gente se va a asustar, y no solamente se va a asustar, va a haber destrucción. Pero cuando nuestra carne tiene el control, mi carne está atada a mí, es como tener uno de estos perros o de estas bestias que de pronto se van hacia adelante y yo dejo la cuerda, la cadena ir, va a generar todos los destrozos que yo tenga a mi alrededor, y toda la gente que está a mi alrededor de alguna forma va a generar y sentir el dolor de lo que yo estoy haciendo, porque mi carne está dispuesta a destruir, a hacer sin pensar las cosas y pensar para uno mismo. Cuando Dios me dice que debo mortificar la carne,
Lo que está diciéndome en primer lugar es que yo tome el control de esa carne y la jale hacia mí y la ponga en control. Al principio, esa carne literalmente va a luchar. Esa carne de una forma muy específica va no a querer moverse, pero yo la voy a tener sujeta acá. Y de vez en cuando posiblemente hasta me muerda, ¿no? Pero la voy a tener aquí y al principio será difícil porque ejerce fuerza y realmente no es sencillo. Pero llegará el momento en que se va a cansar porque estoy alimentando el espíritu, que es quien lo sujeta, y detrás de eso, aunque está viva, aunque es rebelde, aunque no está dispuesta a ceder un solo peldaño, se va a quedar ahí. Porque lo que está diciendo el Espíritu Santo, claramente, no es que tú vas a ser perfecto, es que vas a modificar tu conducta a través del poder del Espíritu para poder jalar esta carne y tenerla ahí. No significa que eres perfecto, no significa que en cualquier momento de una forma específica no se pueda correr y mover, significa que has trabajado y golpeado tu cuerpo, como dice Pablo, para tener el control de tus apetitos, y no es solamente los síntomas los que se ven, sino el control de tu corazón. De tal manera que vas avanzando y vas cubriendo ciertos hábitos en ti, no porque cambias un pecado, sino porque cambias la fuente que es la carne. Cuando tenemos a un hombre o una mujer que de pronto tiene problemas con la adicción sexual, con la pornografía, y posiblemente este tipo de cosas son bien difíciles de manejar. Y hay ciertos hombres y mujeres que no saben cómo salir y continuamente están en lo mismo. Puede ser otro pecado, no necesariamente ese, puede ser otro, y esto vuelve a dar una y otra vez, una y otra vez, y una y otra vez. Casi siempre las personas que están ahí es que están atacando el síntoma, que es el pecado de fornicación. Que si bien es cierto hay que tratarlo, la fuente es el poder de tu carne. Porque la persona que tiene problemas con la fornicación también tiene problemas con el tiempo, con el dinero, con el orden, con las prioridades y con otra serie de cosas que su carne controla y que de alguna otra manera le genera réditos negativos. Y literalmente esto es malo, nos destruye. Cuando nosotros vemos la Biblia nos damos cuenta que Dios de una forma específica no espera nada menos de nosotros que alimentemos y fortalezcamos el espíritu. Y esto es solamente a través de la Biblia y de la oración. Si tú lees la Biblia, si tú oras en la presencia de Dios, si tú no solamente la lees, sino que en realidad la palabra específica sería pedir dirección de ella, entonces tu espíritu será alimentado. No estamos hablando necesariamente de leer. Leer es el primer paso. Lo que tú necesitas es encontrar dirección. Y aquí es donde vienen algunas preguntas, porque no todos los cristianos saben leer la Biblia. Es sorprendente que hasta estos tiempos, con todas las herramientas que hay, cuando alguien le dice, comparte tu devocional a una persona, hay algunos cristianos que no saben qué decir, que no saben qué mencionar. Y a veces el problema no es que no la lean, es que no la entienden y no han hecho nada para entenderla. Algunos sí voluntariamente han ido más allá y están esforzándose, pero sabiendo que pueden ir más allá, no hacen más. ¿Cómo entonces van a alimentar al espíritu? Si yo sé que hay un cristiano que no sabe leer su Biblia, yo sé que no vive en el espíritu. ¿Cómo me vas a juzgar, hermano? Es que la Biblia lo dice. No, yo no te estoy juzgando, lo juzga la Biblia lo menciona. Si tú no tienes un horario para orar, si tú no tienes un horario o una forma estructurada en la que tú pides a Dios por tus hijos, por tu esposa, donde estás sirviendo, donde te estás moviendo, yo sé que tú dependes de tus fuerzas. Si en algún momento te pregunto y tú me dices a mí que no estás orando, yo sé que estás haciendo las cosas en tu poder y no en el Espíritu Santo. La Biblia nos llama a hacer esto intencionalmente y no simplemente decirlo, sino vivirlo. Por esa razón, detrás de todo eso, el papel de la persona que vive en el Evangelio es una persona que mortifica la carne y fortalece el espíritu. Pero no todo queda ahí. Hay un punto más que lo aprendí de una mejor forma el día domingo, aquellos que estuvimos en el curso del Varón de Dios. Y lo he traído aquí, no quería pasarlo porque es una verdad muy precisa. Lo tenía de otra forma, pero en realidad creo que la mejor manera es como Jeff Adams lo menciona, que es quien nos está dando este curso en las noches. Y es que el que vive en el Evangelio aprende obediencia por sumisión. ¿Y qué significa esto? ¿Qué es lo que significa esto? Es que a veces nosotros obedecemos, pero no estamos dispuestos a someternos. Tú has visto esos niños, quizás tú tienes tus hijos y quizás hasta tú has sido así, ¿no? Que tu mamá te ha dicho, apaga el televisor, deja la tablet, siéntate a comer. Y yo conozco una maestra en el seminario que más de una vez nos comentaba que hablando acerca de este tema, decía que tenía su hijo, de hecho su hijo ya está grande, pero su hijo le gustaba correr en la sala. Ya había roto algunas cosas y había tenido algunos inconvenientes y ella ya le había dicho, no corras, no corras, no corras. Hasta que ella tuvo que ponerse firme, le dijo, no corras o va a haber una disciplina, ¿no? Y ya sabía qué disciplina darle. Y él comenzó a caminar y le dice entre dientes a su mamá,
pero en mi mente estoy corriendo. Porque literalmente en su pequeñez es rebelde. Y el problema es ese. Nosotros ¿cuántas veces podemos estar sabiendo que debemos hacer algo para Dios? Y entendiendo que debemos hacerlo, lo hacemos a regañadientes. Y no me nace. ¿Cómo le voy a perdonar? ¿Cómo le voy a hablar bien? No quiero ir a la iglesia. ¿Tengo que dar mi diezmo? Y siento que literalmente cada átomo de ese billete que se va yendo. Y es incómodo, porque lo que sucede es que yo entiendo que debo hacer estas cosas porque Dios las dice, pero no me nace. Cuando tú vives en el Evangelio y mortificas la carne y pones a Jesús en primer lugar, algo que sucede es que tú alineas tus prioridades con Dios. No significa que tú eres perfecto, significa que comienza a nacerte a hacer lo que Dios te pide. Cuando de pronto tú estás delante de Dios y escuchas ciertas cosas que Dios te pide y tú estás reacio, es porque literalmente estás teniendo una religión y no estás sometiéndote al señorío de Jesucristo. Lo que la Biblia nos enseña es que nosotros debemos vivir una vida de obediencia al señorío de Cristo. Yo puedo voluntariamente decidir hacer cosas y no estar de acuerdo con Dios. Pero cuando yo vivo en la voluntad de Dios, cuando yo me alineo con Él, cosas extrañas comienza la Biblia a decir. Como cuando el texto dice que aquel que se deleita en Jehová, Dios concederá las peticiones de su corazón. ¿Te has puesto a pensar eso? Pero no que el corazón es engañoso, no que el corazón va en contra. Pero es que lo que pasa es que este corazón está sometido a Dios y esa es la diferencia. No está hablando de un corazón que simplemente se mueve y que su carne lo mueve y lo empuja. No, es un corazón que se deleita en Dios, que está controlado por el Espíritu, que ha mortificado la carne y por esa razón sus intenciones están alineadas con la de Dios. Y como dice el texto, incluso cuando pedimos algo dentro de su voluntad, Dios lo hace. Dios está deseoso de promover las intenciones de un corazón que está alineado con Él. Y estas cosas pasan. Simplemente el detalle es que no siempre estamos dispuestos. Por eso en Santiago, capítulo 4, versículo 7, dice, a este tipo de personas, someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Algunos están resistiendo a Dios y literalmente están huyendo de Él. Y están dejando que su carne tome el control y se están sometiendo a ella. Esto no es lo que Dios nos ha pedido que hagamos. Nosotros debemos someternos voluntariamente a Dios. El texto no termina ahí. Luego dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros, pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierte en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Cuando tú lees esta parte te das cuenta que estas personas que están viviendo, no sumisas a Dios, pero haciendo lo que Dios les pide a regañadientes, tienen un corazón dividido, tienen dos lealtades, son de doble ánimo y el problema es que por eso no experimentan transformación en su vida. Porque están haciendo de Dios una religión de cosas que deben hacer y no están esperando tener el corazón correcto para Dios. Por eso no encaja, por eso no hay paz, por eso es una carga seguir y al final no vemos fruto. Es interesante entender que Dios ha cambiado muchas vidas. Cuando nosotros leemos la palabra, vemos claramente que hay hombres que parecieran superhombres. Es que no son superhombres. Es el superpoder de Dios en hombres comunes y corrientes, pero que han mortificado la carne y el Espíritu los ha transformado. Y hombres duros como Juan, que en un momento determinado querían mandar fuego del cielo, ahora estaban diciendo que debemos amarnos entre hermanos. Y esa es la prueba de ser hijos de Dios. Hombres que en un momento determinado perseguían a la iglesia como Pablo, ahora nos hablan del amor y se airan cuando de pronto negocian el evangelio porque eso no es negociable. Nosotros sabemos que Dios puede transformar y de hecho va a buscar transformarnos. Es por esa razón que nosotros no podemos obviar que esto es parte del evangelio. Y por último, el que busca el evangelio y vive en base a él, busca la gloria de Dios. El texto nos dice en el versículo 4, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. La persona que vive centrada en el evangelio no vive para su propia gloria, vive para la gloria de Dios. De tal manera que sabe que no puede hacer los indios. De tal manera que él entiende que debe preguntarle a Dios para hacer las cosas, porque no es su nombre el que debe glorificar,
Ya no parte simplemente autónomamente, sino que consulta a Dios, pide su dirección y busca someterse a lo que Dios tiene para sí mismo. La persona que está centrada en el Evangelio difícilmente va a buscar réditos para sí mismos. Cuando la alabanza llega hacia él decide reflejarla hacia otro lado y es hacia Dios, porque sabe que Él no es el foco, es Dios, y Dios honra su nombre. Porque eso es lo que dice el texto. ¿Parece imposible que un hombre pueda llegar a ser tan humilde de esa manera? Sí, Pablo lo hacía. Pablo no tenía ningún problema en decir imítenme a mí y no sentirse preocupado de que su corazón se vaya a enorgullecer. ¿Por qué? Porque sabía en quién estaba enfocado. El problema es cuando yo no tengo claro eso y tengo mucho miedo de que mi corazón se desvíe, porque no estamos enfocados en el Evangelio de Dios. Por esa razón es que en nuestros tiempos nosotros hemos sido llamados a vivir el Evangelio. Cuando vivimos otro Evangelio, lo que estamos haciendo es vivir centrados en nosotros, en nuestra carne, bajo nuestras obras y no obedeciendo con sumisión, sino obedeciendo con rebelión en mi corazón. Cuando nosotros hacemos esas cosas, literalmente nos apartamos del rebaño. Y a pesar de que somos ovejas, estamos andando solos. A pesar de que somos hijos de Dios, que se supone estamos experimentando a Dios, el texto dice que el que está en pecado literalmente pierde comunión con sus hermanos. Es como una oveja sola. Porque cuando viene a alguien y cuenta, Dios está haciendo esto en mi vida, él no puede decir, Dios está haciendo en la mía, porque él no está experimentando a Dios de esta misma forma. Porque solo está escuchando, pero no lo está viendo en su vida. Pablo tiene un celo muy grande, por eso en el versículo 8 dice, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Pablo tenía bien claro que esto no se puede cambiar, esto no se puede jugar. Si bien es cierto aquí nadie nos está diciendo que matemos un carnero, un becerro, muchos son los cristianos que se pueden acomodar en el hábito de venir a la iglesia, vestirse de cierta manera, tener ciertos horarios y que los demás tengan la reputación de que eres un buen cristiano y por otro lado no experimentando el poder de Dios. Ninguno de nosotros debemos estar en medio de ese tipo de vida porque es pervertir el evangelio de Dios. Así que yo quiero terminar los últimos minutos que tengo mostrándote cómo sería un cristiano o una iglesia, mejor dicho, el reino de Dios moviéndose sin el evangelio. En primer lugar, como te había mencionado, cuando una iglesia no predica el verdadero evangelio y posiblemente obvia estas cosas y no lo profundiza y no lo mueve, es como un carro sin motor. Es una estafa. Puede convertirse en un club social, puede convertirse en una institución humana sin carácter espiritual y nada de poder. Y puede ser bien chévere porque estamos entre nosotros, pero en el momento de la crisis todos vuelan porque no hay poder. Pero otra de las cosas que va a suceder es que un cristiano, ya no hablando corporativamente, sino individualmente, cuando vive en el Evangelio o cuando no vive en el Evangelio hay consecuencias. Cuando un hijo de Dios se desconecta del Espíritu Santo de Dios, cuando deja de vivir en el Evangelio, se desconecta del cielo. Literalmente eso es lo que pasa, se desconecta del cielo. No significa que vas a perder tu salvación o que no te vas a ir al cielo, significa que tu fuente de poder ya no viene de allá. Y lo que eso significa es que tú dejas de tener poder en tu vida. Cuando eso pasa, tienes que entender la siguiente frase para que lo puedas comprender. Y entiéndemela bien, ¿eh? El poder te puede acompañar aunque tu vida no experimente ese poder. El poder te puede acompañar aunque tu vida no esté experimentando ese poder. El poder te puede acompañar porque la Biblia que tú portas y la que dices amén tiene poder. El poder te puede acompañar porque la iglesia donde tú te mueves y otros cristianos que creen en el Señor y viven en el poder de Dios tienen poder. Y posiblemente el poder te puede acompañar porque en el pasado tú aplicaste algunas verdades del poder de Dios, de su sabiduría en tu vida y hasta ahora hay consecuencias porque el poder te puede acompañar. Pero si tú te desconectas del cielo, vas a perder poder en este momento y dejarás de experimentar a Dios. Y Dios no quiso eso. El texto de Romanos nos dice que nosotros no debemos conformarnos a este mundo, sino renovarnos por medio de la transformación de nuestro entendimiento para que comprobemos la buena voluntad de Dios, el Evangelio. El Evangelio se comprueba. No se trata simplemente de algo que tienes y ya. No, lo tienes que empujar, lo tienes que vivir y lo vas a experimentar si tú lo tomas. Pablo le dijo a Timoteo en 6:12 de 1 de Timoteo, le dijo, pelea la buena batalla de la fe, pelea, echa mano de la vida eterna. O sea, toma esto, no está ahí. Dios ya te dio la vida, te la ha puesto delante, tómala. Pero eso no lo va a hacer Dios, Dios no te va a agarrar tu mano y te va a mover. Ese es tú quien se mueve para poder hacer lo necesario y experimentar a Dios en su propia vida. El cristiano que no tiene el Evangelio en el centro comienza a hacer que Jesús pase desapercibido,
Servir a Dios o congregar se vuelve gravoso y obedecerle se vuelve gravoso. Y es cuestión de tiempo para que las cosas que hace para Dios terminen solamente de repercutir para su gloria y no para Dios. Porque esto es lo que pasa. Cuando un cristiano sirve, y ya no es solamente un cristiano, sino que está a cargo de otros, el problema es que no es solamente su vida la que se desconecta del cielo, sino es que su ministerio se desconecta del cielo. Ese es el problema. Y ahora ya no solamente algunos tienen consecuencias, sino otros también. Porque definitivamente desconectarte del cielo, y no solo para ti, sino para otros, va a tener consecuencias. Recuerda que el poder te puede acompañar aunque tu ministerio no experimente ese poder. Porque es lo mismo. El poder te puede acompañar aunque tu ministerio no experimente ese poder. De la misma forma, nosotros como creyentes, siervos, debemos vivir de esa manera. Hay un texto que lo deja bien clarito. Pablo habló esto porque esto pasaba en aquel entonces y lo dijo de una manera muy específica. En 1 Corintios 3:10, que si harías bien en leerlo, yo lo tengo en otra versión, pero en 1 Corintios 3:10, él habla acerca del fundamento que es el Evangelio. Él dice exactamente que él puso el Evangelio como apóstol y predicó el Evangelio. Pero vendrán otros que van a formar diferentes verdades en los corazones de los discípulos y que van a enseñar diferentes cosas. Esos que forman no son el propio cristiano sobre su vida, son los maestros que forman a las ovejas. Y en medio de eso, él dice en el versículo 10 del capítulo 3 de 1 Corintios, por la gracia que Dios me dio, yo eché los cimientos como un experto en construcción. Ahora otros edifican encima, pero cualquiera que edifique sobre este fundamento tiene que tener mucho cuidado, pues nadie puede poner un fundamento distinto del que ya tenemos, que es Jesucristo. El que edifique sobre este fundamento podrá usar una variedad de materiales, oro, plata, joyas, madera, heno o paja. Pero el día del juicio el fuego revelará la clase de obra que cada constructor ha hecho. El fuego mostrará si la obra de alguien tiene algún valor. Si la obra permanece, ese constructor recibirá una recompensa, pero si la obra se consume, el constructor sufrirá una gran pérdida. El constructor se salvará, pero como quien apenas se escapa atravesando un muro en llamas. ¿Está hablando de tú y tu propio cristianismo? No. Está hablando del líder que tiene ovejas abajo y está construyendo su vida espiritual de ellos y no lo hace en el poder del Espíritu Santo, lo hace en sus propias fuerzas. Está hablando de que en algún momento llegará la crisis, llegará el fuego y ¡fup!, varios se van a ir. ¿Cuántas iglesias cerraron, hermanos? ¿Cuántos cristianos se perdieron? Lo más probable es que esos corazones no estaban centrados en el Evangelio. Así de sencillo. El texto lo dice de una forma muy específica. Nosotros, si servimos a Dios, tenemos que poner el Evangelio en primer lugar, porque de no hacerlo, nuestras necesidades físicas comienzan a ser más importantes. Comienzo a pensar que poner el reino de Dios en primer lugar no es un negocio muy rentable y por lo tanto comienzo a salirme de algunas actividades, abandono mi posición y comienzo a involucrarme en otras cosas porque verme mejor en un título o en comodidades es más cómodo, es menos estresante, es más fácil y detrás de eso me conviene ir por ahí. Cuando una persona no está centrada en el Evangelio, su reino es más importante que el reino de Dios. Eso lo vimos el primer día. Y esto es lo que sucede cuando una persona va por este lado. No significa que tener comodidad, criar a nuestros hijos, el desarrollo personal no sea importante. No me malinterpretes. Hacer todas estas cosas son responsables y se deben hacer. El problema es cuando esto es más importante que el reino de Dios en tu vida. Dios no está diciendo que no busques tus necesidades, sino que busques primero su reino y luego viene lo segundo. Dios sabe muy bien cómo moverse. Cuando nosotros le creemos y le tenemos fe, vamos a acomodar nuestras vidas de esta manera. Siempre será un reto vivir de esa manera. Un padre que no está centrado en el Evangelio la tiene bien difícil. Y por más que ore por sus hijos, por más que de alguna manera los traiga a la iglesia, si él no vive el Evangelio, lo único que está haciendo es mostrarle a sus hijos que no es importante una relación con Dios, se trata de una religión. Eso es lo que le está diciendo. Si tus hijos no te ven orar, si tus hijos no te ven leer la Biblia, si tus hijos no saben que tú luchas con ciertas debilidades y de alguna manera estás esforzándote por cambiarlas, tú lo que le estás diciendo a tus hijos es que venir a este lugar es lo que hace la magia realidad. Y eso no es. Si tú oras por tus hijos, si tú esperas en realidad que ellos tengan cambios, ellos tienen que ver el obrar del Espíritu Santo en ti. Ellos tienen que saber que tú te equivocas, que caes y que detrás de eso Dios te levanta.
Tienen que saber que tú dependes de la dirección de la Biblia y tú dependes de la oración, de lo que tú le estás pidiendo. Y cuando Dios hace lo posible, tú le cuentas a ellos, estás exteriorizando tu relación con ellos. Si no, todas tus buenas intenciones, lo único que están haciendo es decirle a ellos que vives una religión y que eso es suficiente. Y ellos van a pensar que eso es lo correcto. Eso es lo peor de todo. Ellos van a pensar que eso es lo correcto y es cuestión de tiempo para que lleguen a la adolescencia, vean la juventud, vean lo que el mundo les ofrece y prefieran ir por ese camino porque sienten que les están estafando en la iglesia. Porque sus padres no han modelado el verdadero evangelio. Y literalmente nosotros, como papás, tenemos una tarea súper grande. Es difícil. No es un juego, porque es la alma de nuestros hijos. Y realmente, ¿quién no se cuestiona eso? Por eso Dios dice, primero ámame a mí y luego amas a tu prójimo. Tu hijo es tu prójimo, tu esposa también. Por esa razón en el matrimonio es de la misma forma. Cuando nosotros nos casamos, y si pretendemos hacerlo, si eres soltero o te vas a casar, definitivamente Dios no está esperando menos que nosotros vivamos en el Evangelio. Porque cuando yo no me centro en el Evangelio, yo le estoy diciendo a mi pareja, a mi esposo, a mi esposa, que yo puedo ser feliz sin Dios. Que nosotros podemos ir bien, que la mayor expresión de felicidad es que logremos comprar esa casa, ese carro, esa ropa, esas cosas. Y cuando Dios no está en el centro, tú estás asentando una verdad en tu relación de que Dios no es importante y puede ser algo opcional. Y con el tiempo, cuando tú necesites que Dios transforme en el corazón de tu pareja algo para que te beneficie en tu relación hacia ti, no tendrás de dónde ir. Lo más interesante de esto es que siempre nos sentimos seguros cuando nuestra pareja busca al Señor. Los que están casados lo saben. Cuando yo veo a mi esposa orar, yo sé que cuando tengo un conflicto, en algún momento no me lleve muy bien con ella, aunque ella no me quiera escuchar, yo sé que hay alguien que ella sí escucha, y es Dios. Mi esposa tiene la esperanza de que en algún momento yo puedo ser medio necio, y soy bien terco, de verdad. Pero ella tiene la esperanza de que yo puedo buscar al Señor, y si el Señor le dice lo que ella me quiere decir, y aunque yo no la quiero escuchar, yo voy a doblegar mi voluntad. ¿Por qué? Porque en medio de la relación no es nuestra meta solamente estar solos, es Dios en medio. Por eso aún en tu matrimonio el Evangelio debe jugar una parte. Mira, podríamos pasar más tiempo hablando de diferentes facetas de cómo el Evangelio va a jugar un papel. Definitivamente el Evangelio ha sido puesto para estar en el medio. Tú no puedes vivir, ni servir, ni actuar, ni tener hijos, ni casarte, ni hacer lo que sea, si no pones a Dios en primer lugar y esperes ver las cosas vayan bien. Uno dice, es un montón, hermano. Sí, es un montón, por eso Cristo lo pagó. Y como dice el texto, la canción que cantamos, ¿no? Todo lo pagó. Nosotros estamos aquí gracias a su perdón, gracias a su obra, gracias a su cruz, a su resurrección, a su trono, porque Él tiene toda la potestad ahora. Y nosotros estando aquí tenemos la oportunidad de mirar arriba y lo que nosotros no podemos hacer, Él lo puede hacer. ¿Cuánta fe nos falta para poder vivir ahí? Nosotros debemos vivir en el Evangelio. Es ese Evangelio lo que va a generar más atractivo a nuestra fe que cualquier otra cosa. Y ni siquiera vas a necesitar publicar algo. Jesús lo vivió y la gente venía a Él. Él salía fuera de la ciudad y la gente iba fuera de la ciudad. Lo interesante de esto es que su fe en el Padre era atractiva. ¿Cómo es tu fe? ¿Cómo va a ser tu fe con tus hijos, con tu cónyuge que quizás no conoce a Cristo, con tus padres que quizás no conocen a Jesús, que quizás están apartados? No sé, con las personas que están a tu alrededor. Mucho va a depender de cómo tú vives en el Evangelio. Oremos. Ahí donde estamos te invito a inclinar tu rostro y dirigirnos juntos a Dios.